Hola, te doy la bienvenida a este live en la que vamos a hablar de cómo defenderse de la recesión. Pero sabes que en realidad lo que voy a hablar tiene que ver con eso, pero no con, sino te voy a ayudar a manejarla, a dar ideas para manejar la recesión o todas las incertidumbres financieras que vienen de una forma en la que te conectes con tu serenidad, que te conectes con tu claridad, que te conectes no con la reacción de todo lo que está pasando, sino con tu fuerza para manejar todo lo que tú puedes hacer y todo lo que tú puedes cambiar. Porque en realidad es lo único que podemos hacer. Nos pueden preocupar muchísimas cosas. Me preocupa que la situación, que la guerra en Ucrania, que la escasez de alimentos, que la ruptura de las cadenas productivas, que la inflación, que el alza de precios, por supuesto, pero todo eso en últimas me afecta, pero desafortunadamente es muy poco lo que puedo hacer para cambiar eso. Lo que yo puedo hacer es para cambiar mi reacción hacia eso. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy, en, en darte herramientas de cómo manejar eso. Ahora, nos demoramos un poco comenzando esta transmisión porque me estoy cambiando de casa y no tenemos internet, lo estamos haciendo desde el teléfono y cuando íbamos a comenzar no teníamos internet. Y una cosa que yo hubiera hecho antes en mi vida es que me hubiera puesto todo ansioso, quizás irritable, quizás hubiera discutido con una persona, con otra, porque porque la loca de la casa, yo le daba el poder en esos momentos en los que sentía presión. Y cuando eso pasa, pierdo oportunidad. Yo recuerdo, eso era como en 1982, yo estaba en 1984, no sé, si tal vez en Londres, en el aeropuerto de Londres, en un día repleto de gente, y tenía amigo Daniel, que ya tiene 40 años, pero estaba de brazos. Y yo era, no sé qué, platino de la aerolínea, no sé cuál, con todas las ventajas. Pero estaba lleno ese counter con la señorita tratando de atender a todas las personas y yo había separado como un viajero frecuente mis sillas y todo eso. Y cuando me da la señorita los pasabordos, me doy cuenta que me han cambiado de silla. Y yo, me pongo todo arrogante, me pongo todo, porque digo, ¿cómo si voy con un bebé, me cambia mi silla, que yo soy tan importante, tan especial, bla, 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 bla? Y en realidad, y la señorita se queda callada con tanta gente que la estaba agobiando. Y yo con mi arrogancia, con mi torpeza, y lo que estaba diciendo, se queda calmada la señorita y me dice, disculpe señor, como yo vi que ustedes iban con un bebé, le di el mejor puesto del avión para ir con un bebé en este vuelo tan largo. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Qué horrible! Yo me sentí que que me comiera la tierra porque era horrible. Yo con esa arrogancia. Porque lo que hice en ese momento, en mi loca en la casa, saltó mi arrogancia, mi ego, y lo que hice fue arruinar una oportunidad de alguien que me quería ayudar por reaccionar. No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado eso, que la gente quiere ayudarte y la loca de la casa, peleando, pero oye, si lo que quiero, y eso es algo que la loca de la casa quiere hacer cuando estamos en una situación que es complicada, cuando sentimos presión. Entonces, ahorita los medios están llenos de noticias que, que alarman, que quieren crear miedo, que quieren crear incertidumbre, que quieren crear eh, inseguridad. Y algo que es muy importante que quiero que recuerdes, que quieren decirte que tú no tienes poder, que quieren decirte que tú sencillamente eres
una consecuencia de una consecuencia de una consecuencia. Lo soy, estoy consciente, como lo he sido toda mi vida. Yo no elijo muchas cosas de mi vida, pero lo que yo sí puedo elegir siempre, como nos lo recordó tan sabiamente Víctor Frankl su libro El hombre en la búsqueda del sentido, es: yo puedo elegir mi actitud. Porque quiero que recuerdes, cuando tú has dejado que el miedo, el dragón te agobie, ¿cómo ves la vida? Yo recuerdo una historia de un par de convictos que habían cometido un delito, a quien los condenaron a muerte. Y el juez dijo: ustedes en 20 años van a morir de una muerte lenta, dolorosa. Los van a morir en una forma bien dolorosa. Y uno de ellos comenzó a vivir diciendo: me van a matar, me van a acabar, voy a sufrir mucho. Y entonces comenzó a volverse complicado con todo el mundo, volvió a pelear, comenzó a alejarse de quienes le estaban ayudando, a asumir actitudes negativas. Y quiero que me digas si tú has hecho eso en tu vida, que tienes un problema y además lo agravas, ¿de acuerdo? Lo agravas. Realmente, no solamente no trabajas en arreglar el problema, sino que lo agravo con mi loca en la casa. Y eso fue lo que hizo este señor. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo asumo la actitud de desesperanza, de indolencia? Ya para qué me mato, ya para qué lucho, si a mí siempre me va mal, si yo soy muy de malas, si me echaron el mal de ojo. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con las oportunidades? Primero, en esas actitudes puedo yo resolver un problema. No puedo. En esas actitudes no puedo resolver un problema. Entonces, qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo es cómo ese señor hizo eso, mientras el otro señor que habían condenado dijo: pues ya que me voy a morir en 20 años, voy a disfrutar, voy a amar a las personas que están cerca a mí, voy a disfrutar su afecto, voy a disfrutar su amor, voy a sentirme en paz con ellos, voy a disfrutar cada aspecto que tengo en mi vida. ¿Cuántos aspectos maravillosos, te pregunto en este momento, tienes en tu vida que podrías disfrutar más si no tienes la loca de la casa jodiendo todo el tiempo? ¿Cuánto podrías disfrutar a tu familia, disfrutar tu salud? Mira, yo que me estoy volviendo viejo, me doy cuenta cada vez más del tesoro tan increíble. Algunos dicen la salud, pero el tener la posibilidad de levantarte, de poder ver el amanecer, de poder comer algo, de poder hablar con la gente, de poder disfrutar de tu vida. Mira, de poder aprender cosas, de poder cambiar tu vida. Mira todo lo que tú podrías lograr solamente si te enfocas en valorar lo que tienes en ese momento. Y eso fue lo que hizo este condenado a muerte. A los 20 años que había pasado, este señor, el que había dejado que la loca de la casa lo controlara, murió enfermo, solo, amargado. Y su vida fue perdonada mucho antes de los 20 años y aprovechó cada momento para construir una vida maravillosa, la vida que él quería. Entonces yo quiero preguntarte en ese momento, ¿cómo los miedos, la ansiedad, la incertidumbre que nos están vendiendo, que yo no estoy diciendo que no existe, no estoy diciendo que no va a haber inflación, no estoy diciendo que no va a haber recesión económica y dificultades, las va a haber, como ha habido muchas veces en tu vida, pero cómo tu actitud en este momento te está haciendo que vivas la recesión, que ni siquiera a lo mejor te ha llegado, sí, a lo mejor te ha subido un poco el precio de la gasolina, no estoy siendo indolente de negar los desafíos que puedas tener, pero mira los que no tienes.
¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los potenciales que tú tienes que no estás valorando? Entonces, ¿cuál es el momento? Primero, tener la cabeza serena. Entonces, le dedicamos estos minutos a tu loca de la casa. Loca de la casa, ya puedes quedarte tranquila, porque ahora te voy a dar herramientas de cómo tú puedes tomar estrategias concretas para manejar una época difícil. Y te voy a decir algo. Yo no quiero parecerte sabio, pero si tú le preguntaras, yo tengo muchos amigos que son, varios amigos que tienen decenas de millones de dólares. Y si les preguntara, ¿qué hacer en esta época? Ellos me van a decir lo mismo que te voy a decir ahorita, que parece tan simple. Y que además, a lo mejor, después tú vas a decir, Carlos, pero eso es una tontería. Esa es la buena noticia, lo que te voy a decir. Te va a ayudar ya, en ese momento, a hacer cambios que están a tu alcance. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que depende de ti? ¿Qué es lo que depende de ti? ¿El miedo de quién depende? ¿La serenidad de quién depende? ¿La felicidad, la paz de quién depende? ¿De quién depende ser optimista? ¿De quién depende decidir voy a encontrar lo mejor en esta situación? Voy a convertir este problema, esta coyuntura en una oportunidad. ¿De quién? Porque ya, por ejemplo, a quienes nos gustan los bienes raíces, ya estamos empezando a ver esta mañana me mandaron una lista de propiedades con unos precios absurdos, bajos, impresionante, porque empieza a haber oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que no puedes hacer en ese momento? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Te van a empezar a presionar para que vendas las cosas. Vende, 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 vende rápido. Porque va a haber devaluación, porque va a haber, entonces el gobierno nos va a quitar todo. Vende, no, no vendas. Dime una cosa, ¿cuántas de las ventas que has hecho de afán han sido buen negocio? ¿Cuántas de las decisiones en las que has perdido activos que te han costado años de trabajo por un impulso? Es por el afán de vender, el afán de pagar una deuda, el afán de una presión emocional o un momento difícil. Peleé con mi novio, con mi novia, entonces el mundo se va a acabar. Y entonces esa noche disparo a todo el techo, me gasto todo lo que tengo. ¿Qué gano yo con el afán? El afán es un pésimo consejero. Entonces la gente va a empezar, y yo veo gente, están vendiendo sus activos como locos y metiéndolos, sacando la plata a algunas personas para Estados Unidos, para donde sea, pero como locos, ¿cuánto dinero están perdiendo en eso? Y van a poner su plata que ni sabe quién se la van a manejar, ni en quién se la van a invertir. ¿Te imaginas eso? El trabajo de años, de algunos de décadas, cogen el trabajo, liquidan inversiones en minutos, las ponen en dólares, las matan con el cambio y fuera de eso lo ponen en otro país que ni siquiera conocen las reglas de fiscales, las reglas de financieras y después van a buscar personas y se vuelven como corderitos para personas que le roban su platica. Invierta en este fondo que es buenísimo. Yo tengo un primo de un tío, de un amigo que invierte y se desaparece su dinero. Entonces, no vendas. O sea, si tú no sabes exactamente qué es lo que tú vas a hacer, no lo hagas, por favor. Y te lo digo, yo ya voy a cumplir 70 años y ya he pasado demasiadas crisis. No vendas, no botes tu trabajo de décadas, no lo hagas. No lo hagas de afán. No lo hagas. Sí, después, es que hubiera vendido. No, tú vas a saber. Si es que realmente tienes que vender, vas a saberlo, pero no lo hagas por el impulso, no lo hagas por la locura, no lo hagas por la rabia, no lo hagas por la estupidez, porque es el trabajo de décadas. Otro, no te endeudes. Endeúdese que van a subir los intereses. Endeúdese y compre algo rápido que va a subir. No,
No lo hagas si tú no necesitas el dinero, si tú no tienes una estrategia concreta, si tú no tienes certeza, absoluta claridad de lo que tú vas a hacer. No hagas eso. No compres por afán tampoco. Ay, compra, que se acabaron. El último que llegó. El último no sé cuál. Es que no hay más. Las cadenas productivas no sé cuál. Va a subir demasiado. No, mira, siempre, siempre, siempre va a haber una mejor oportunidad si tú la buscas con calma. Mira, te prometo, todo lo que te dicen, lo último, lo último. No, es lo último. Y no te vas a morir si no lo compras, si no inviertes. No te dejes manipular de esa manera. Entonces, mira, una estrategia que te puede servir es si te sientes muy presionado, de tengo que consultarlo con el Ser Supremo. Eso es lo que yo digo. Voy a consultarlo con el Ser Supremo, que es Diana, mi esposa. Entonces voy y le pregunto a ella. Y aunque a veces, sencillamente, a veces le pregunto y hago lo que ella me dice, pero muchas veces, por supuesto, porque ella es una excelente consejera mía, pero el punto es, utiliza a otra persona para decir, yo no tengo la autoridad para tomar la decisión. Y así ganas tiempo. O voy a dormir y voy a pensarlo. No te dejes manipular de esa manera, por favor. No lo hagas. Otro. En, no te dejes manipular porque va a haber mucha inflación. Mira, haz la cuenta. No sobrecompres. Maneja tu presupuesto. Haz un presupuesto. Por eso te digo, lo que te voy a decir parece la cantaleta. Vas a bajar tu, 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 tus gastos haciendo tu presupuesto. Y haciendo tu presupuesto, ves cómo, de ahí que puedes bajar. Si es importante en esta época, bajar los gastos. Mira qué gastos estás teniendo que no valen la pena. Mira qué gastos estás teniendo que puedes evitar. Eso te lo he dicho muchas veces. Mantén el control de tus gastos. Baja los gastos que no son necesarios. Mira, si tienes un automóvil que estás pagando y que es una cuota demasiada, este es un momento de ser frágil financieramente. Entonces, baja tus gastos, haz todo lo posible por bajar tus gastos, que esto te va a servir en época de recesión y en época de no recesión. Y empieza a ver cómo puedes empezar a ganar más dinero. Eso, algo que me ocurre coaching tras coaching tras coaching es que me doy cuenta que hay personas que ya pueden aumentar sus ingresos haciendo cosas. Yo te pregunto, ¿qué oportunidades tienes que están a tu alcance y que no has hecho las llamadas o no has hecho la tarea suficiente para optimizar esa probabilidad? ¿Por qué no buscas eso? ¿Cuáles son esas? Y si quieres, dime acá, yo tengo esta oportunidad y no he llamado. Puedo conseguir un mejor puesto y porque hay personas dicen, me gustaría encontrar un mejor puesto. ¿Has buscado? No, pero estoy pensando en buscarlo. Ah, bueno, pero así nunca vas a buscarlo. ¿Qué oportunidades están a tu alcance? ¿Qué recursos tienes que no estás usando? ¿Qué activos tienes que no están produciendo dinero? Y de verdad, mira, si tienes 3 automóviles y a lo mejor no necesitas ninguno, te puedes mover en Uber, te puedes mover en taxi, te puedes mover en transporte público y te bajas esos gastos, no solo la cuota del carro, los gastos del carro, los impuestos del carro. Podrías arrendar las habitaciones de tu casa, el garaje de tu casa, convertirlo en un pequeño apartamento y arrendarlo. ¿Qué es lo que tú podrías hacer? Porque hay una oportunidad espectacular. Mira, aunque la casa no sea tuya, tú puedes arrendar un cuarto. Y hay unos que arriendan el cuarto y además le venden la comida a la persona. Mira lo que tú puedes hacer, que está a tu alcance. Eso es lo que quiero hablarte. Deja de llenarte, dice una expresión de computador, garbage in, basura adentro, garbage out, basura afuera. Si yo me la paso viendo las noticias, si yo me la paso viendo información no tan buena como esta, como este video, oídos que te ayuden a darte poder.
Mira, a darte poder. Mira toda la información que te empodera, que te muestra que tú puedes hacer el cambio que tú quieres en tu vida. Todos los que te digan que tú no puedes hacer el cambio, mentiras. Tú lo puedes hacer ahora. Que tienes que hacer el trabajo, sí. Que tienes que cambiar, sí. Que tienes que abrir tu mente, por supuesto. Pero tú puedes hacerlo. Entonces, llénate de información que te empodere. Llénate de información que te eduque. Este es un momento de educarse financieramente. De verdad. Tú sabes que en mis videos encuentras decenas de miles de personas han cambiado su vida con mis videos. Y gracias a ti, gracias por estar aquí, gracias por el entusiasmo y todas esas frases hermosas. Y yo leo prácticamente todos los comentarios. Mira, gracias por eso. Gracias por abrir tu mente, gracias por abrir tu corazón, de verdad, porque eso le da un sentido a mi vida y es como quien cocina y si no hay nadie que se coma eso, pues para qué, pero cuando yo hago un video y tú me haces el honor de verlo y de comentarlo y de entusiasmarte, a mí me conmueve. Y mucho más si tú cambias y realmente aplicas esta información. Pedro, Pedro Rodríguez dice, el condado otorga permisos para construir garajes. ¿Qué es lo que está pasando en las grandes ciudades? Que las ciudades se vuelven tolerantes. Tú para construir un garaje no tienes que tener para construir un garaje no tienes que tener un permiso, porque puedes construir un garaje para eso, para, para tu hijo, para tu hija, para una persona, no importa. Lo que pasa es que no te van a dar servicios aparte, pero tú no tienes que pedirlo. Tú puedes construir tu casa. Ahora, si vas a ampliar el volumen de tu casa, quizás necesites un permiso, pero para remodelar tu garaje o hacer los cambios dentro de la propiedad, tú no necesitas nada. Entonces, yo quiero invitarte a que te eduques, a que te eduques financieramente. Yo quiero invitarte a que tomes un paso. Nosotros vamos a tener ahora vamos a tener en 21, 22 de enero un taller online y te quiero invitar a que tú participes en ese taller. Hemos dado todas las oportunidades, unos precios, pero impresionantes para que quien quiera te eduque. Ahora, si tú no puedes pagar, es que estoy de arruinar, listo, pero yo te voy a decir esto. Uno de mis secretos ha sido invertir en mi educación financiera. Si tú crees que esta información te sirve, si tú crees que lo que yo hago te ayuda, este taller es súper organizado. Mira, y en mis videos encuentras muchísima información que te va a ayudar a cambiar si tú quieres, si no quieres pagar. Pero si tú quieres dar un paso adelante, te quiero invitar a nuestro taller online que está espectacular. Vas a hacer un cambio impresionante. Te va a ayudar. Además, lo puedes hacer con tu familia, es virtual. Lo puedes hacer con tu familia, sentados ahí, compartiendo y además van a aprender cómo comprar casas, cómo aprovechar las oportunidades, cómo no dejar que la loca de la casa te maneje el mundo. Porque fíjate esto, en estos cuantos llevamos acá, 23 minutos en los que estamos hablando, dime si no te sientes más en paz. Dime si no sientes más tranquilidad y más seguridad. Dime si no sientes más paz. Y yo no he hecho ningún cambio. Tú has hecho un cambio de un pensamiento. Yo quiero invitarte a que te enfoques en tu paz, en tu certeza, a que recuerdes todo lo que tú has logrado, que te costó mucho trabajo y que vale la pena. Todo lo que tú has logrado con lo que has cambiado y afectado la vida de otras personas, sea con tu trabajo, con tu responsabilidad. Así te hayan pagado por eso, no importa. Porque yo cobro por este trabajo, yo estoy haciendo eso y gano dinero y gano muy buen dinero. Pero estoy feliz porque estoy ayudando a alguna que otra persona. Y a lo mejor tú ganas dinero y si tú haces tu trabajo desde tu corazón, con el sentido de servicio, vas a tocar otras vidas. O lo que has hecho con tu familia. O con el cambio y tu actitud a cuántas personas ha tocado. Ahora me preguntan, ¿es un buen momento para invertir? Si es tu estrategia, invierte. Si sabes en qué estás invirtiendo, invierte. Ni siquiera en bienes raíces inviertas si tú no entiendes qué es lo que tú tienes que hacer. Yo lo que te quiero decir, y toda inversión puede ser buena o mala, pero lo más importante es que tú te eduques en lo que vas a invertir. Mira todo lo que te ha costado
a ti ganar el dinero que tienes. No lo inviertas porque alguien te diga que es bueno. Eso es como mejor verte a Las Vegas y gástate esa plata, pero al menos te pegaste champañazos y la pasas rico. Y sabes que estás jugando tu plata en vez de que la metas en un negocio que vas a sufrir por la desconexión. Entonces, ponte las pilas. Quiero invitarte realmente a que te pongas las pilas, no te dejes llevar por la locura, no te dejes llevar por la loca de la casa. Y quiero que me digas qué aprendiste hoy. Aquí abajo están los links para que tú entres a mis programas o para que busques más información para eso. Ahora, te digo, yo no recibo Bitcoin, no vendo Bitcoin, no le digo a la gente que invierta conmigo. Algunas personas, ay, Carlos, y entonces dicen unos WhatsApp para que llamemos, pero mira que diga Carlos Davis y que diga cuántos suscriptores tengo y confirma la información en la página. Si alguien te dice algo que es distinto a lo que está en nuestra página, no es. O sea, a menos que sean precios distintos, pero tú en nuestra página, nuestros equipos conoce lo que hay en nuestra página. Entonces, no te dejes engañar. Yo no hago Bitcoin, yo no ofrezco que te voy a invertir tu plata. Yo no hago eso porque apenas puedo invertir la mía. Entonces, no te preocupes que eso, cualquier persona que te diga que yo le voy a invertir en eso no es cierto. Entonces, dime, ¿qué es lo que tú has aprendido hoy? ¿Para qué te ha servido esta información? Y cómo tu serenidad, cómo tu calma, cómo tu paz puede ayudarte a cambiar tu vida en ese momento y a cambiar la vida de muchas personas que están a tu alrededor. Porque tienes muchas oportunidades para cambiar tu vida, para vivir la paz, para vivir la libertad financiera. Ay, antes de que decirlo. ¡El libro! Mira, acá está. Para que si no lo has leído, lo consigas o en una librería o aquí está el link para que lo consigas. Y te espero en mi programa. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Chao.